establecer qué mecanismos llevan a provocar el síndrome mediastinal, que es importante tenerlo en cuenta dentro de la patología respiratoria. No todo se concentra en el pulmón, no todo está en la pleura. Algunos aspectos vamos a manejarlos a nivel del cuadro mediastinal. Y si podemos estar atentos a reconocerlo, probablemente los diagnósticos van a ser menos complicados. Muy bien, voy a pasar a apagar mi pantalla para tener mejor registro de la conectividad y voy a presentar el tema en esta vez. No sé si Madeline, que antes tomaste la palabra, me puedes confirmar si se ve y se escucha dentro de un momento, por favor. Sí, ¿no? Muy amable. Entonces voy a cerrar mi pantalla un momentito. Voy a ver, vamos a compartir. Un momento, por favor. Vamos a esperar, seguimos admitiendo, todavía están entrando. Seguimos admitiendo. Bueno, daremos un minuto más, ¿sí? Para comenzar. 1:55. Son 23 participantes incluyendo, así que entiendo que por la hora algunos están más complicados. Ok, aquí estoy. Me voy a compartir pantalla de manera total. Madeline, por favor, me confirma si se ve y se escucha ya correctamente. Sí, doctor. Perfecto. Listo. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la reunión. Vamos a hacer aquí. A ver, vamos a subirnos más abajo. Ok. Vamos a ver. Seguimos ahí admitiendo. Siguen entrando. Se escucha y se ve, ¿no? Sí, doctor, si se le escucha y también se ve la pantalla. Perfecto. Muy bien. Voy a tratar de sacar esa barrita. Dame un momento, por favor. Ok. Ya está. Bien. Vamos a hablar el día de hoy de síndrome mediastinal. Es un tema tal vez poco conocido, pero que espero que pueda ser de alguna manera atractivo después de que entiendan la importancia del cuadro mediastinal. Me presenté con usted, soy el Dr. Guevara, médico internista del Hospital Rebagliati. Puntualmente, ¿cómo se define el síndrome mediastinal? ¿Cómo está definido el síndrome mediastinal? A ver, vamos a quitar esto otra vez. Muy bien. Entonces, si hablamos de síndrome mediastinal, es el conjunto de síntomas y signos que resultan de algo fundamental, que es la compresión de uno o varios órganos del mediastino, ¿no? Debido al aumento de su tamaño, ya sea por un aspecto tumoral, inflamatorio o de cualquier otra naturaleza, ¿no? O de los órganos que constituyen el mediastino, ya sea también porque hay una compresión generada por los órganos aledaños que han tenido un crecimiento irregular. Entonces, si yo reitero en qué consiste el síndrome mediastinal, digo signos y síntomas, con nuestra semiología, ¿sí? A ver, vamos a tener que decirle, si no vamos a interrumpir la charla porque no podemos, y ahí está, porque en este video estamos evaluando. Ahí vemos un paciente, ¿no?, que tiene una irritación yugular marcada. Vamos a repetir el audio otra vez para que puedan verlo. Es un adulto mayor que tiene toda la zona
cervical ingurgitada, porque todo el drenaje venoso se ve afectado desde la cabeza, ¿cierto? Ok, iniciamos la grabación. Recording in progress. Muy bien. Siguen entrando, no sé si Madeline, hay forma de controlar eso, pero va a interrumpir un poco la sesión, ¿no? Les decía que quiero que vean ese nuevamente el video, porque antes se interrumpió. Miren cómo este paciente tiene las venas yugulares engurgitadas, ¿no? Tanto las del cuello como la debajo de la lengua. Miren el cuello. ¿Sí? El examinador ve ambos, vena yugular externa dilatada, la zona del tórax totalmente dilatada. Cuando abre la boca el paciente, las lenguas infralinguales las venas, están engurgitadas, ¿no? Todo esto corresponde a un incremento marcado, ¿no?, del flujo que viene de la cabeza hacia la zona del tórax, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un proceso mediastinal que vamos a determinar más adelante. Entonces, para seguir hablando de esto, ¿qué cosa es mediastino? ¿No? ¿Dónde estamos? Acá vemos un pequeño gráfico. Madeleine, por favor, ¿se escucha y se ve? ¿Confirmamos? ¿Podemos confirmar que se ve y se escucha? Sí, doctor, sí se escucha y también se oye. Muchas gracias. Si hubiera alguna dificultad, agradecería que usted por el chat lo pueda mencionar. Bien, entonces, el mediastino está localizado entre los pulmones y es el espacio que ocupa anatómicamente, está a la mitad del tórax, ¿no? Miren, está delimitado, ¿no?, por adelante por el esternón y por detrás por la columna vertebral, ¿no? Y a ambos lados hay pleura mediastínica, pleura mediastinal. Y caudalmente tenemos por abajo al diafragma y cranealmente tenemos al que conocemos el opérculo torácico, ¿no?, por donde pasan las estructuras respiratorias, digestivas y vasculares. Esta es una reconstrucción tridimensional de una tomografía donde vemos el tórax, el opérculo torácico, el esternón y el corazón, ¿no?, para darnos una idea tridimensional de dónde estamos hablando. Aquí pasan una serie de estructuras vasculares, digestivas, neurológicas, que van a poder ser afectadas por cualquier crecimiento externo o interno y van a dar lugar a un síndrome mediastinal. Cuando yo hago una división muy sencilla del mediastino, yo lo voy a diferenciar en dos cosas. Uno, el mediastino superior y el mediastino inferior. ¿De acuerdo? No hay más. Este mediastino superior, ¿de dónde va? Del orificio torácico superior y el ángulo external, que lo hemos visto hace un momento, el famoso ángulo de Lewis, y si vamos hacia atrás, hasta la cuarta vértebra torácica. Eso corresponde al mediastino superior. Y cuando yo hablo del mediastino inferior, a la vez tengo que dividirlo en tres compartimentos: el mediastino anterior, el medio y el posterior. Y este mediastino anterior es la parte más pequeña, está entre el esternón y el pericardio fibroso. El mediastino medio tal vez es la más importante porque ahí se ubica el corazón, es el pericardio y está la bifurcación de la tráquea. Y el mediastino posterior es el diafragma, pericardio fibroso y finalmente los cuerpos vertebrales de las últimas vértebras dorsales inferiores. Si yo tengo claro esto y sé las estructuras que hay ahí, es muy probable que cuando alguna de estas se compriman pueda identificarla con mayor velocidad. Entonces, si nosotros aquí hablamos de mediastino, estamos hablando de una estructura que va de manera tangencial, o de manera sagital, vamos a ver vasos, y acá vamos a ver la división del mediastino, ¿no? El mediastino superior, que hemos hablado, ¿cierto?, que es el más importante. Acá está el ángulo de Lewis, acá está la cuarta vértebra, y el mediastino inferior, que se divide en anterior en rojo, en medio, el que está en rojo, y en posterior. Entonces, si yo tengo estructuras en cualquiera de estos elementos, las cuales obviamente son continuas, y son comprimidas o son afectadas, voy a tener muy claramente que voy a tener patología o la sintomatología que estoy buscando en el paciente. Aquí también, vamos a repetir aquí,
Entonces, si yo hago un breve repaso anatómico y me acuerdo qué cosa hay en el mediastino superior, voy a encontrar el timo, ojo, sobre todo hasta la adolescencia, los troncos venosos, la vena cava superior, no se olviden de esta, la tercera, la vena cava superior, el callado de la aorta, el conducto torácico, los nervios vagos y frénicos, los nervios laringos recurrentes, la tráquea, el esófago, ¿no? Todo esto va a estar en el mediastino superior. ¿Qué pasa cuando tenemos acá en el mediastino anterior, medio y posterior, en los tres niveles que hemos conversado, ¿no? Si me voy al anterior, cuando son niños encuentro al timo, grasa, algunos nódulos linfáticos y rama de los vasos torácicos. En el mediastino medio, fundamentalmente es el corazón, el pericardio y los vasos en su inicio. Y en el posterior miren todo lo que podemos encontrar, ¿no? La aorta torácica, el conducto torácico, la vena ácigos, esófago, nervio vago, plexo esofágico. Entonces, esto de aquí, si lo tenemos muy en cuenta y lo recordamos, vamos a tener más claro cuando estas están afectadas y hay una identificación. Entonces, ¿cuáles son los constituyentes del síndrome mediastinal? Hay tres elementos, y aquí mucha atención. Hay un fenómeno obstructivo de vasos, sobre todo a nivel venoso, y fundamentalmente la vena cava superior o sus ramas. Segundo, hay un fenómeno obstructivo de vísceras huecas. Hablamos del esófago y la tráquea. Finalmente hay una disfunción neurológica en mayor o menor grado de tres nervios fundamentalmente. El nervio gástrico y recurrente izquierdo, el nervio frénico y los nervios del plexo simpático, sobre todo a nivel del ganglio estrellado. Entonces, los síndromes mediastínicos están producidos fundamentalmente por la compresión de estructuras, ya sea de vasos, de vísceras huecas o de nervios. Y esto puede ser secundaria a una patología tumoral o no tumoral, de manera inflamatoria. Entonces, vamos a pasar a revisar lo que es el síndrome mediastínico superior, ¿no? A nivel de lo que hemos conversado. ¿Qué signos y síntomas va a tener este paciente? El síntoma más frecuente cuando uno enfoca a un paciente con mediastino superior es la disnea. La disnea es una disnea de reposo que se incrementa con la actividad. Y a la vez el paciente va a referir una sensación de embotamiento craneal, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la sangre no va a poder regresar de la cabeza a la zona torácica, ¿no? Porque hay una obstrucción. Va a haber tos, va a haber esta cefalea de tipo gravativa, ¿no? Y algo muy importante que debe preguntar al paciente. El dolor torácico precordial empeora al inclinarse hacia adelante. Eso es muy característico del síndrome mediastínico superior. Y si yo examino al paciente, voy a encontrar un edema facial en cuello y hemitórax. A todo eso se le llama edema en esclavina. También voy a encontrar cianosis facial, la famosa plétora facial, ¿no? Todo el paciente está rubicundo, ¿no? Va a haber taquignia en este paciente. Como no, voy a encontrar telangiectasias en el cuello y tórax, ¿no? Secundario a la circulación colateral. ¿Quién representa de manera casi unánime o mayoritariamente el síndrome mediastínico superior? Es el síndrome de vena cava superior, ¿no? El síndrome de vena cava superior es el que es el representante máximo del síndrome mediastínico superior. Y está provocado por la obstrucción de la vena, ya sea por una compresión extrínseca, ya sea por un trombo intraluminal o ya sea por una afectación tumoral. Entonces, si nosotros vamos viendo, este paciente básicamente está pletórico, ¿no? Miren todo el rostro, en el cuello. No sé si era Marilyn, perdón, no sé si se escucha y se ve, por favor, confirmamos. Sí, doctor, sí se le escucha. Muchas gracias. Aquí también esta paciente, miren, ¿no? Le acaban de quitar probablemente un catéter venoso central y miren cómo está todo el cuello ampliado en el tamaño, ¿no? La zona cervical, ¿no? Toda la zona cervical y obviamente hay un botamiento de la zona del rostro. Este paciente que se parece al que comenzamos del video tiene una gran circulación colateral en el tórax y en el cuello, ¿no? Con la vena yugular externa. Este es un caso mucho más ya notorio. Miren cómo está la circulación arrosariada, ¿no? En toda la zona cervical anterior y hay una gran tumoración, no sé si logran verla, en el lado derecho de la zona cervical en este paciente. Y este paciente relativamente joven, ¿no?
Miren cómo ha desarrollado circulación colateral, incluso de la zona torácica e infratorácica, ¿no? Dándonos una idea de, en todos estos pacientes, el fenómeno es que hay una obstrucción de la vena cava, por diferentes motivos, ya sea por un trombo o ya sea por una neoplasia, ¿no? Entonces, fijamos las imágenes para tener idea de cuando veamos estas cosas, estamos identificando que un síndrome mediastínico superior, verbigracia, un síndrome de vena cava superior. Ahí tenemos el nombre. Muy bien, entonces, ¿qué causa el síndrome de vena cava superior? Podemos hablar de causas no tumorales. Acá tenemos una radiografía del tórax, ¿no? Donde vemos en la zona parietal derecha una gran imagen radiopaca, ¿no? Habla de una masa en este caso, o de una tumoración que vamos a ver en la tomografía. Entonces, fibrosis mediastínica, granulomas, mediastinitis tuberculosa, pero lo más frecuente que vemos de causas no tumorales es la trombosis por catéter venoso central o las trombosis de la vena cava por efecto de los marcapasos, ¿no? Es lo que más vemos nosotros en el hospital, pacientes que tienen catéter venoso central porque se dializan, porque están en la UCI, ¿no? Y los pacientes cardiópatas que usan marcapasos, ¿no? Porque tienen bloqueo de tercer grado, etc. Estos pacientes suelen desarrollar obstrucción de la vena cava superior con el cuadro clínico o semiológico mencionado anteriormente. Y cuando hablamos de causas tumorales, ¿no? A la cabeza tenemos el cáncer de pulmón y los linfomas, ¿no? Ambos son los que van a provocar obstrucción, compresión extrínseca de la vena cava, ¿no? Provocando la obstrucción correspondiente. Y también algunas veces otras metástasis ganglionares, ¿no? Ya sea del cáncer de mama, melanoma o cánceres digestivos. En la foto estamos viendo un trombo, ¿no? Ustedes ven acá, esta es una tomografía con contraste. Y miren, la flechita señala el contraste de la vena cava superior y solo se ve un pedacito, ¿no? Solo por un ladito está pasando el flujo. Y todo eso que ven ahí hipodenso, ¿no? Es el trombo que está obstruyendo la vena. La vena se ha dilatado por el trombo, ¿no? Y esto que ven acá, por si acaso, es la aorta, ¿ya? Entonces, miren cómo la vena cava se dilata, se distiende por el efecto de un trombo. Y esta imagen la vemos a nivel radiológico, ¿no? Entonces, este es un síndrome de vena cava por una trombosis de la vena cava. En este caso, probablemente se ha sido asociado a trombosis por catéter, ¿no? Que ya fue retirado, evidentemente. Aquí voy a ponerles un video donde vamos a ver la tomografía, que es el elemento fundamental a la fecha, de que se ve estas imágenes. Esta es la ventana pulmonar, ¿no? Miren, vamos, cómo va apareciendo ya una lesión desde el comienzo. Vamos a ver al final el resumen del corazón, los pulmones. Vamos a entrar a otra ventana en un momento. Viene ahora sí la ventana mediastinal. Miren, desde el comienzo, acá está el esternón, acá está la columna y mira, acá hay una masa enorme, ¿no? Tremenda masa que aparece, acá está la aorta, esa es la masa que sigue bajando, ¿no? La que está en la flechita. Esa, ¿no? Ya aparece el corazón, ¿no? Y vamos a ver ahora la otra imagen, ¿no? Miren, acá otra vez, acá aparece la masa, ¿no? A 3 niveles. Enorme la masa, ¿no? Que comprime, en este caso, es un tumor en la vena cava, ¿no? Entonces, miren cómo los cortes axiales, coronales y sagitales de una tomografía de tórax con contraste nos va a permitir, ¿no? Poder precisar mejor, ¿no? Ahí vemos también la masa ahí, esa es la masa enorme que estamos viendo, ¿no? Y que nos va a llevar a una conclusión, ¿no? De poder establecer en 3 planos cómo se puede visualizar esta tumoración que nos va a llevar a ¿qué dijimos? ¿No? ¿Qué dijimos que nos iba a llevar a ver? Primero disnea, ¿no? El paciente va a tener disnea, va a tener cefalea, ¿no? Cefalea sobre todo global, gravativa. El paciente puede tener tos, ¿cierto? Y habíamos dicho también que el paciente va a generar dolor cuando el torácico va a incrementarse en la posición, ¿no? de inclinación, ¿no? Vamos a encontrarlo taquiméico, con circulación colateral, con edema en esclavina, ¿no? Lo estamos viendo. Y en las imágenes nos va a hablar de lesiones tumorales como esta, ¿no? En este corte, este es el corte axial, el que más conocemos en la tomografía,
pero también tenemos cortes sagitales y cortes coronales, ¿no? Ambos vamos a ayudarnos para ver este gran tumor. Entonces, también, si bien la vena cava superior se afecta, también el mediastino medio se afecta. Entonces, aquí recordar que cuando hay compresión de la tráquea, miren, compresión de la tráquea, hay disnea inspiratoria y no nos ha ayudado mucho el video, ¿no? Hay una disnea inspiratoria, hay tiraje, la tos se vuelve ronca y el paciente suele tener cianosis, ¿no? Cuando hablamos de la tráquea, ¿sí? A su compañera, ¿algunos me puede confirmar que se escucha y se ve, por favor? ¿Se está escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto, gracias, mi hermano. En la compresión ya de los bronquios, no de la tráquea, ya de los bronquios, también hay tiraje, hay un muelle vesicular abolido, ¿cierto? Disminución de la expansión, y cuando hay oclusión total hay atelectasia, evidentemente, del lado afectado. Entonces, si por efecto de una compresión mediastinal los bronquios son comprimidos, evidentemente el aire no pasa y el pulmón de ese sector se colapsa. Eso se llama atelectasia, ya lo han visto también probablemente en otra clase. Pero este fenómeno puede venir a partir de la compresión extrínseca del bronquio, producto de un daño mediastinal. Y cuando comprimimos el nervio recurrente izquierdo, acuérdense, ¿no? El nervio recurrente izquierdo que va como un asa, ¿no? ¿Qué hace? Ocasiona parálisis de la cuerda vocal izquierda y se acompaña de tos y de la famosa voz bitonal, ¿no? Esta famosa voz, se acordarán de repente sus padres, el gallo Claudio, ¿no? Esas voces que tiene, por eso se llama voz bitonal. Entonces tenemos tres elementos, la tráquea, los bronquios y el recurrente izquierdo que puede dar compromiso, ¿no? Y eso le llamamos síndrome mediastínico medio. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos una compresión del bronquio, vemos una atelectasia completa, ¿no? Del lóbulo superior del emitor derecho en este paciente. ¿Ya? También en el mediastino medio podemos comprimir el nervio frénico. ¿Qué pasa cuando el nervio frénico se afecta? Bueno, hay una hemiparesia del diafragma, ¿no? Uno de los lados funciona y el otro no. Y a veces el paciente tiene hipo y hay dolores, ¿no? Tipo neurálgicos, ¿no? Muy intensos. También puede comprimirse el tronco brachiocefálico, ¿no? O el tronco de la subclavia, ¿no? Se produce un soplo, hay pulsos radiales diferentes, ¿no? Entonces, cualquier estructura vascular, ya sea un órgano hueco o nerviosa, va a tener, ¿no? Un efecto y esta va a dar una manifestación semiológica. Y finalmente, miren, cuando el vago se afecta, compromiso del nervio vago, ¿qué produce? Tos coqueluchoide, ¿no? Esa tos exigente, ¿no? Estados asmatiformes, ¿no? El paciente viene con broncoespasmos recurrentes, a veces se catalogan como asma, ¿no? Pero ustedes obviamente ya están atentos con esta información. A esos casos se asocia disfagia intermitente y a veces hasta bradicardia. Entonces, cuando hay estos componentes de manera conjunta, tengo que plantear que probablemente hay una compresión del nervio vago a nivel del mediastino medio. A veces también se acompaña de náuseas y vómitos. Entonces, miren qué importante, porque yo puedo dirigir todo el sistema digestivo, pero en realidad estoy afectando el mediastino medio. El síndrome mediastínico inferior, básicamente, el video no sé si va a armar, pero lo que vamos a ver es que cuando la vena cava inferior se obstruye, ya sea intrínseca o extrínsecamente, el paciente va a tener hepatomegalia, ascitis, edema, ¿no? Y evidentemente va a haber una circulación colateral en el abdomen. Es muy parecido a lo que pasa en el paciente con cirrosis, ¿no? Por obstrucción de la porta. Pero en este caso estamos hablando de la vena cava inferior. Entonces, hacemos un repaso, la vena cava superior, el sistema mediastínico superior, mediastino medio y este mediastino inferior. Finalmente, hablaremos un poquito de lo que pasa en el mediastino posterior. ¿No? Habíamos dicho que el inferior también se dividía en anterior, medio y posterior. Entonces, en el posterior hay tres elementos que recordar. Uno más con el conducto torácico. Primero, la compresión del esófago, ¿no? Cuando hay compresión del esófago, ¿ya? Hay una disfagia permanente y progresiva. La historia es muy importante. En cambio, cuando la disfagia es intermitente,
es secundaria la compresión del neumogástrico, ¿no? Importante, entonces solamente con la entrevista podemos orientarnos. Cuando se estimula el simpático torácico, produce el famoso síndrome de Porphyria-Petit, ¿no? Que es midriasis, acá está, acá ven la flechita, ¿sí? Exoftalmos y aumento de la hendidura palpebral, ¿no? El síndrome de Porphyria-Petit en francés. Y su inversa, su contraparte, es cuando el simpático ahí está paralizado y se produce miosis, disminución de la hendidura palpebral y enoftalmo, ¿no? El famoso síndrome de Claude-Bernard-Horner. Acá vamos a verlo. Miren, en este paciente tiene una gran tumoración, ¿sí? Y miren la zona ocular, una caída ahí del párpado, no se le ve obviamente la zona de la miosis, pero hay un enoftalmo. Entonces, acá vemos en contraparte Claude-Bernard-Horner y acá abajo vemos Porphyria-Petit, ¿no? Son antagonistas. Y finalmente, en el mediastínico posterior hay una compresión del conducto torácico que lo que nos vaya a ver es a un síndrome de derrame pleural. Pero ojo, ese líquido pleural es quiloso, ¿no? Es un blanco lechoso, ¿no? Eso se llama líquido quiloso. Quedamos bien, ¿no? La característica. Y cuando tenemos eso, obviamente tenemos que plantear que está mal el conducto. Entonces, mediastino anterior, si hacemos una revisión rápida, ¿no? ¿Qué nos va a afectar el mediastino anterior? Estamos hablando acá del mediastino inferior, ¿no? A nivel prevascular, estamos hablando del bocio, retroesternal, lesiones tímicas, los timomas, los tumores células germinales. A nivel cardíaco, fundamentalmente la hernia de Morgagni, y a lesiones raras, algunas malformaciones linfáticas, ¿no? En el mediastino medio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ganglios, lesiones aneurismáticas, la arteria pulmonar sea grande y algunos quistes, sobre todo de carácter pericárdico. Y en el posterior, que hemos visto hace un momento, lesiones del esófago, ¿no? Aneurisma de aorta descendente, algunos tumores neurogénicos que están acá en la zona. Y finalmente, abscesos paraespinales, ¿no? También pueden provocar cuadros mediastínicos posteriores. Entonces, estos son los tres elementos que yo quería presentarles el día de hoy, ¿no? Para reconocer lo que hay en el síndrome mediastínico en nuestro medio. Esto para reflexionar. Cuando hablamos de una piedra, dicen que el distraído tropezó con ella, el violento la usa como proyectil, el emprendedor construyó con la piedra, el campesino cansado la usó como asiento, para los niños fue un juguete, David mató a Goliat, Miguel Ángel sacó la más bella escultura, ¿no? ¿Se dan cuenta? En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. Entonces, no existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Que el síndrome mediastínico no sea una piedra en el camino. Lo verás adelante en algún momento y la información de hoy esperemos te sirva para poder hacer frente a esa situación con éxito para tu paciente. A todos, muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto pueden abrir su micro y hacerla o a través del chat. Voy a dejar de compartir un momentito y pueden hacer las preguntas si lo tienen partido. Muy bien. Solicita a la delegada para que pueda tomar la asistencia y envíasela al doctor Díaz, por favor.